Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Mi nombre es Gustavo Blanquet. Soy médico veterinario zootecnista y el motivo por el cual estoy haciendo este video es porque eh, quiero platicar acerca del tipo de las aletas de los betas. Esta iniciativa surge en un grupo de Facebook en el cual funjo como parte de la administración y en algún punto se tocó en un post el tema de que pusieran preguntas para que el grupo de los administradores pudiéramos hacer algunos videos o subir eh, archivos para que todos ustedes puedan obtener esta información que para mí se me hace muy interesante, ya que hay muchas personas que se incorporan día a día al hobby y necesitan información básica, pero no solo información básica, sino también que sea información de calidad para que ustedes puedan pues aprender un poquito más y de repente no sea tan complicado su trayecto por el mundo de los betas, porque al final del día el conocimiento cuesta y a veces aprender cuesta y desafortunadamente a veces nos topamos con que nos cuesta más de lo que nos hubiera gustado. Pero bueno, después de todo este rollo, pues solamente quiero mandarles saludos a todos y ojalá me sigan en este video. Con este video me estreno como bloguero. No, no es cierto. Pero sí, voy a estar subiendo varios videos que van a ser relacionados con los temas de los betas y lo que se me vaya ocurriendo. Vale. Bueno, en Facebook a mí me encuentran como Gustavo Blanquet y soy médico veterinario zootecnista. Vamos a empezar. Es importante que nosotros sepamos inicialmente algo de anatomía. Es una anatomía muy básica. En algún punto tocaré un tema que solo sea específico de anatomía, pero por este momento creo que es suficiente tocar anatomía básica, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a manejar con anatomía básica del Beta splendens? Inicialmente vamos a manejar que el animal va a dividir su cuerpo o su estructura en tres. Va a ser una cabeza en donde va a estar eh, alojada la boca, el ojo, el opérculo y va a tener una parte que va a ser el cuerpo, que es esta que vemos en una línea verde, el cuerpo, y va a tener lo que sería pues las aletas o la cola, ¿vale? Lo importante saber es que tiene aletas impares que van a ser muy importantes para la clasificación de nuestros betas en este tipo de cuestiones morfológicas. ¿Y cuáles van a ser estas aletas? Inicialmente tenemos una aleta dorsal, que es esta que está acá. Voy a intentar ayudarme del cursor para que ustedes me puedan seguir de una forma más sencilla. Esta va a ser la aleta dorsal y la aleta dorsal va a estar en la parte superior del beta. Va a tener algo que le llamamos inserción, que es de donde nace el contacto que tiene con el top line, con la parte superior o dorsal del pez. Vamos a tener también lo que es la aleta caudal, que nace inicialmente de un pedúnculo. Aquí podemos ver que dice pedúnculo, ¿vale? Entonces pedúnculo, que es esta zona donde utiliza para la propulsión y tiene una zona muscular muy importante y aquí se generan algunos ligamentos, articulaciones para los radios, para que esta aleta se pueda extender o se pueda contraer según las necesidades del animal, ¿vale? Y vamos a tener lo que es en la parte posterior una aleta impar también, que se llama aleta anal, que es esta que estoy señalando en este momento, que va a estar por toda la parte ventral del pez y va a tener una inserción amplia, muchas veces más amplia que la aleta dorsal, ¿vale? Y va a tener dos aletas pares. Unas van a ser las aletas ventrales, que son estas que estamos viendo aquí, que están por delante de lo que sería su ano. Su ano estaría en esta zona de aquí. Y está también el conducto espermiducto en el caso de los machos y el ovopositor en caso de las hembras. Bueno, aquí vamos a regresarnos un poquito. Eh, vale, entonces tenemos otras aletas pares que van a ser las aletas pectorales, que son estas que tiene a cada lado del cuerpo y tienen forma de abanico y me van a servir para que el pez pueda direccionar su cuerpo hacia el lugar donde él quiera, pretenda nadar, ¿vale?
Entonces, esa es una parte de la anatomía básica. ¿Por qué es importante? Bueno, porque vamos a estar hablando un poquito más en términos más rápidos en cuestión de la morfología o la forma de algunas aletas en este caso, ¿vale? Es importante también que sepamos otra cosa de anatomía, que en este caso serían los radios. Los radios van a ser estas estructuras, que van a ser estructuras pues de forma tubular, que van a estar eh, naciendo de las superficies de contacto que tienen con el cuerpo. En este caso vamos a tener radios primarios, secundarios y terciarios, o también los conocemos como radios duros y radios blandos. En este caso es básicamente lo mismo. Los radios primarios son aquellos que se originan primariamente o inicialmente de la inserción con el cuerpo, y luego las ramificaciones las vamos a conocer como radios secundarios. Aquí, por ejemplo, vemos un radio primario. Aquí se divide, esto sería ya un radios secundarios. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer un pequeño acercamiento para que veamos algo muy importante por aquí en esta ilustración, en donde nosotros podemos ver un radio, aquí un radio primario, que se divide a su vez en un radio secundario, que a su vez se divide en dos, formando radios terciarios. Es más común, aquí lo vamos a ver de nuevo, radio primario, radio secundario, y estos pequeñitos de aquí, este de aquí, son radios terciarios. Y lo vamos a ver mucho más común, los radios terciarios, en los peces de aleta larga. Mientras más larga sea la aleta, vamos a tener mayor posibilidad de ver radios terciarios. No significa que los peces de aleta corta no existan. Sí van a existir, sobre todo en las variedades que conocemos como pigtails. Ahí los vamos a ver presentes bastante bien. Ok, vamos, siguiente diapositiva, para poder iniciar puntualmente con nuestro tema, que son los tipos de aletas. Vamos a ver primero el cola de velo, que inicialmente para mí este pez es muy icónico, pues yo cuando conocí a los betas lo conocí por el cola de velo. Hoy en día sigo reproduciendo cola de velo, e incluso pues para mí es un pez muy muy importante, porque es con el pez con el que la mayoría de las personas se aficiona o conoce el mundo de los betas. ¿Por qué se llama cola de velo? Bueno, inicialmente el cola de velo, el nombre nos lo va a dar pues su aleta caudal, que tiene una característica de estar alargada, ¿vale? Inicialmente lo conocemos como beta común, Veiltail en inglés. ¿Por qué Placat Chen? Porque Placat, esta es una historia en realidad acerca del origen de los peces de aleta larga. Placat o Placad significa mordedor en tailandés. Entonces, anteriormente solo existían betas salvajes que eran utilizados para las peleas de betas. En las peleas de betas es una parte muy importante de la cultura tailandesa, porque era una forma en la que el pueblo se divertía, e incluso se volvió un deporte nacional. Además de que se apuestan sumas de dinero importantes. Hoy en día los tailandeses siguen creando variedades de betas para pelea que son ya mucho más especializados, así como estos betas que estamos viendo en la imagen son betas para peces de ornato, son betas para que se vean bonitos. También existen variedades de fighters, que son los peces que los tailandeses crían para esos fines en específico, y han sido ya modificados o seleccionados genéticamente de acuerdo a algunas características que los hacen ser buenos peleadores. En este caso el cola de velo es un placat, pero los niños en Tailandia tenían peces de aleta corta, y en algún punto a las niñas no les gustaban tanto estos peces de aleta corta. Los padres de las niñas o los familiares de las niñas fueron seleccionando peces que tenían la aleta o los velos un poquito más largos. En algún punto este pez no se sabe a ciencia cierta, pero se cree que algunos de estos peces viajan a China, algunos de estos peces viajan también a lo que es Europa, a lo que es América también, y en algún punto aparece el pez de cola larga. Algunos le atribuyen el origen a los chinos, y por eso Placat Ten,
que era un pez originario de China, que era un beta, pero ya era de aleta larga. Como tal, el beta pues moderno, lo más cercano que tenemos es el trabajo en América de una persona que tenía una esposa que se llamaba Libby, y en algún punto él empieza a recibir estos peces de importación y empieza a trabajar la reproducción de los peces de aleta larga y los agrupa por lo largo de sus velos, por el tamaño de sus cuerpos y por sus coloraciones. Y entonces él empieza a pulir el beta de aleta larga, que no era tan similar a este que conocemos ya de hoy en día, pero sí era un pez ya con los velos mucho más largos, y le pone Libby beta. Aquí vemos una hembra justamente de cola de velo, y lo que tenemos que resaltar es que el cola de velo va a tener siempre un radio primario corto, y va a tener radios secundarios. Aquí vemos el radio primario y dos radios secundarios. Esto va a causar que la aleta tenga esta forma como larga pero poco definida. Si nos damos cuenta, termina de forma angular tanto la aleta caudal como la aleta dorsal, y la aleta anal van a terminar de forma puntiaguda. Incluso también podemos ver la genética del velo en sus aletas pectorales. Aquí vemos como la aleta es larga, termina igualmente en punta. Este es un full red muy bonito. Solamente en esta plática voy a abordar un poco lo que son los tipos pues de caudales, los tipos de aleta. No voy a abordar todavía los colores, porque bueno, la coloración también es un mundo y pienso abordarlo color por color, o algunos colores en cada presentación, porque si no va a ser una presentación larguísima, ¿vale? Porque tenemos temas en cuestión de coloraciones, formas de aletas, genética, cuidados, pues impresionante, ¿no? La información es extensa. Vamos a dar la siguiente. El siguiente tipo de aleta, que fue una de las mutaciones que surgieron posterior al cola de velo, fue el delta. Y en algún punto probablemente se cruzaron colas de velo con peces que eran salvajes, y los peces salvajes dieron esta apertura, dando origen a algunos peces que ya tenían mayor apertura caudal, una aleta un poco más definida, ya no terminaba de forma angular, y estos fueron denominados betas delta. En algún punto estos betas causaron furor en el mundo, pues de estar acostumbrados solamente a ver colas de velo, a ver peces con aletas recortadas con mayor amplitud de apertura, pues esto causó el hecho de que la gente quisiera obtener este tipo de peces. Ok, ¿y qué podemos ver en cuestiones morfológicas de este pez? Estos peces van a terminar también sus aletas en forma puntiaguda, tanto la dorsal como la anal, pero la aleta caudal ya va a terminar en una forma redondeada. Van a tener el primer radio más largo que las bifurcaciones de los radios secundarios, y así podríamos diferenciar una hembra cola de velo de una hembra delta. El primer radio de las deltas va a ser más largo que los radios secundarios, y en cambio la hembra cola de velo normalmente va a presentar un radio primario más corto y radios secundarios mucho más largos. ¿Por qué delta? Bueno, posteriormente se determinó que la apertura caudal para que fuera un pez beta delta sería de 50 a 120 grados de apertura. Si supera esos grados de apertura, estaremos hablando de un pez que ya se crea conocido como super delta. Aquí vemos la imagen de un macho justamente. Vamos a ver su radio duro. Va a ser un radio duro, y aquí van a ser radios blandos, y el borde de la aleta caudal va a terminar en semicírculo o de forma curva. Ok, vamos a ver entonces el siguiente tipo de aleta, que en este caso serían los superdeltas. Y lo que comentábamos, superdeltas son aquellos peces que son conocidos de esta forma por tener una apertura caudal de 120 a 179 grados, que en algunos estándares te menciona que incluso desde los 175 grados hacia abajo son superdeltas, y a partir de los 175 grados de apertura ya vamos a estar hablando de un animal que va a ser un media luna,
ahorita vamos a abordar el tema de los media luna. Ok, superdeltas. En algún punto, conforme empieza a ver este cruce entre animales que tenían esta apertura, empiezan a mutar algunos genes, empieza a haber algo que conocemos como síndrome de adición genética, empieza a haber cada vez mayor carga genética para peces con aperturas más amplias y empezamos a ver, el mundo empieza a ver a los peces superdeltas. En Europa fueron donde se crearon este tipo de aperturas y posteriormente se desarrolló lo que sería la apertura media luna. Entonces vamos a ver que la apertura caudal entonces va a ser de 120 a 179 grados y cosas muy importantes. Aquí vemos una hembra super delta. Aquí ya la caudal, la anal, perdón, está terminando ya no de forma tan puntiaguda, sino ya tiene una forma pues de un trapecio y la aleta dorsal ya va a terminar de cierta forma redondeada, ya no va a terminar en punta. La apertura caudal es mayor y aquí ya vemos la división de radios primarios. En rosa vemos los radios secundarios y en verde vamos a ver los radios terciarios. Recuerden, radios duros y estos de aquí que están terminando serían denominados radios blandos. Que también mucha gente dice, tiene un radio duro por 6 radios blandos. Bueno, estamos hablando de radios primarios y radios secundarios o en este caso de radios terciarios, ¿vale? Para que vayan familiarizándose con esos temas. Un tip que yo puedo darles para poder descubrir que un pez es superdelta o tiene genética superdelta va a ser el primero y el último radio, que sería este es el primer radio y este sería el último radio de la aleta caudal, van a tener una forma redondeada hacia atrás. ¿Qué es esto? Ok, voy a hacer un pequeño acercamiento a este pez que es un muy buen superdelta característico y vamos a ver entonces con ayuda del cursor, solo que quiera aparecer el cursor. Ok, vamos a ver entonces que el primero y último radio van a estar curvos hacia atrás. Radio curvo hacia atrás, último radio curvo hacia atrás. Y aquí podemos ver perfectamente la definición del radio primario, radios secundarios y aquí se divide un radio terciario. Aquí es la misma historia, primario, secundario y aquí se divide un terciario. Y la caudal termina de forma redondeada. ¿Ok? Bien, vamos ahora sí con un pez muy icónico en la cuestión de los betas, que sería los media luna o half moon. Aquí ya puse meramente, resalté el HM, la letra H y M, porque muchas veces ya se conoce estos peces como HM o half moon, media luna. ¿Y por qué se denominaron media luna? Principalmente por la característica de que la apertura caudal va a tener 180 grados, haciendo la mitad de un círculo, un semicírculo, pues perfecto, y de esta forma se emparentó o se utilizó la cuestión de la luna, medio círculo, media luna, y este es uno de los peces muy buscados en la cuestión de los betas o muy apreciados, mucho más que los superdeltas. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos no lo saben y hoy en día es común encontrar en el mercado este tipo de peces, pero para poder estabilizar estas líneas, los genes que actúan para que la caudal tenga esta forma de medio círculo perfecto son muchos. Entonces, los creadores le tienen alta estima a este tipo de peces porque nos cuesta trabajo llegar a tener este tipo de buenas aperturas. Tener 180 grados de apertura es algo que es un buen trabajo de un creador, un buen trabajo de selección, tanto de los reproductores, un buen trabajo de mantenimiento de las crías en cuanto a calidad de agua, cambios constantes, buena alimentación, ejercicio, para hacer que los peces tengan este tipo de aperturas. Este es un media luna muy bonito, muy característico. Voy a usar el cursor de nuevo para poder ver algunas de las características de un buen media luna. Como tip yo les puedo decir que un buen media luna debe tener 180 grados de apertura, lo cual podemos ver aquí justo cómo se ve este medio círculo perfecto. Y además de eso, debe de tener como tip para saber que es un buen media luna, el primer radio y el último radio deben de ser totalmente rectos. Deben de tener esta cuestión de ser
totalmente rectos. Y si se dan cuenta, este pez llega a tener una cierta simetría radial, por lo cual es un pez que se ve muy bello. Vean cómo aquí también las aletas ventrales van siendo un poco más recortadas y gruesas, lo cual hace que este pez tenga una apariencia muy bonita. En cuestión de estándares, una de las cosas que vamos a buscar en los peces media luna es que generen un tipo de círculo perfecto. Si se dan cuenta, aquí la aleta anal está ligeramente más larga que el término de la aleta caudal, pero sin embargo, si vamos siguiendo la línea, podemos darnos cuenta que la aleta dorsal va a seguir esta línea justamente con la aleta anal. Esto es un punto muy a favor de este pez, porque sería catalogado como un pez bello de buena calidad, aunque aquí tiene una ligera falta por el hecho de que la aleta anal se está desfasando ligeramente. Sin embargo, no es de lo peor, no es una falta pues tan grave. Este es un pez muy bonito, la idea es que quepan dentro de un círculo y que las aletas vayan siguiendo esa proporción, que no salgan de ese círculo, todas las aletas. ¿Ok? Vamos a ver aquí uno que es un blanco opaco sólido. Este en este caso sería un multicolor. Este sería un blanco opaco. Y también lo mismo. Primero y último radio recto. Y tiene que formar un medio círculo la aleta caudal. Media luna, HM, half moon. Vamos con el siguiente tipo de aleta. Y conforme fueron, pues, seleccionando los creadores, conforme fueron emparentando ejemplares con buenas aperturas, conforme fueron poniendo algunas otros genes en juego, empezaron a obtener estos peces que son para mí muy bellos. Se llaman over half moon. ¿Por qué? Porque es una apertura mayor a los 180 grados. Apertura caudal mayor a 180 grados. Y podemos ver una característica muy importante en estos peces. Primer y último radio curvos hacia el frente. Yo puedo darles un tip si alguno de ustedes quiere elegir un pez que sea un over half moon. Puede en realidad checar sus radios y darse cuenta que el primero y el último radio van a estar curvados hacia adelante. Y de esta forma ustedes van a poder ver primero y último radio curvados hacia el frente. Van a tener la posibilidad de ver un pez over half moon si se guían por esta característica. En este caso estos peces son de un creador que se llama Aquastar 71, que es uno de los primeros creadores que se dedicó a obtener estas magníficas aperturas y estas magníficas dorsales, aletas dorsales, que tiran el primer radio hacia adelante, y es lo que se conoce como Hawk. Hawk es esta apertura hacia adelante. También la aleta anal puede ver esa apertura hacia adelante, y este tipo de aleta me dice que va a ser un over half moon. Vean la cantidad tan impresionante. Vamos a ver si podemos enfocar un poquito esto. La cantidad tan impresionante de radios blandos que tiene. Vean el grosor del radio primario, del radio duro. Vean el grosor. Es un grosor increíble. Un grosor muy, muy importante. Radios secundarios. Y se divide en múltiples radios terciarios, haciendo esta apertura. En algún punto dentro de todo este trayecto, de toda esta idea y toda esta carrera que hemos tenido y que yo personalmente he tenido en los betas, hemos compartido algo que se llaman recetas genéticas. ¿Y qué son las recetas genéticas? La receta genética es tener como meta un pez, como por ejemplo este pez que es un full red muy bonito, con unas aperturas caudales muy buenas, con unas aletas ventrales muy rellenas, muy gruesas. Y bueno, la receta genética consiste, cuando las empecé a compartir, consistían en ver la meta, que esta sería una meta, llegar a este pez y poder desglosar qué genes son los que habían participado para que este pez se generara.
Y aquí yo, por la experiencia que he tenido tanto en la reproducción como con el hecho de la investigación que he hecho acerca de los peces, les puedo compartir que estos peces, Aquastar 71, tienen genes de Rosetail, que es el gen X. También tienen genes Double Tail, que es el gen de los doble cola, por las inserciones dorsales amplias. Pero los Rosetail le han dado esta peculiaridad de tener estos radios largos. El primer radio de la aleta dorsal largo es un efecto del gen Rosetail. El hecho de que tenga múltiples radios al final de la aleta es un efecto del Rosetail. El que tenga aperturas amplias es un efecto tanto de el Rosetail como del doble cola. Esto de las aletas ventrales gruesas es un efecto 100% del Rosetail. Entonces Aquastar 71 se dio cuenta en algún punto de esto y empezó a utilizar genes Rosetail y doble colas para poder estimular el crecimiento o la creación de este tipo de peces, ¿vale? Entonces, a veces lo más fácil es no empezar de cero, porque esto ya es un trabajo de años de selección, de crianza selectiva, y pues podemos obtener ejemplares tan hermosos como estos e incluirlos en nuestros programas de cría para que nos dejen estas características tan bellas, que serían la dorsal hawk, la aleta caudal con esta apertura tan amplia y las aletas ventrales. También la aleta anal tiene una forma de justamente de un trapecio bastante interesante. Vean aquí cómo va hacia adelante. Este es un radio recto y aquí termina como haciendo una ligera curva, ¿vale? Para que estos peces caigan dentro de un círculo imaginario perfecto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este pez está ligeramente desfasado igual de su anal y tiene algunos despuntes, pero lo mismo, es un pez muy vistoso. Este tipo de peces todavía no tienen estándares. No tienen estándares dentro de IBC, por ejemplo, o dentro de Betos for All, pero sí tienen estándares asiáticos y en algún punto se irán adoptando este tipo de estándares para otro tipo de asociaciones. Pero les puedo compartir que son peces hermosos, bastante vistosos y que tienen ese tipo de genes actuando en su fenotipo. En este caso el fenotipo es lo que podemos ver. El genotipo son los genes que ellos traen en su ADN. No los vamos a poder ver al 100% si es que no se están expresando en el fenotipo. Pero esos van a ser otros temas que con mucho gusto, temas de genética, que con mucho gusto yo voy a poder compartir con ustedes en un futuro. De momento vamos a continuar con nuestros tipos de aletas. Y en este caso, pues todas estas son aletas aletas largas. Como comentaba hace rato, uno de los factores o de los genes que participaron en la creación de esos betas tan hermosos es el gen Rosetail. Estos son los peces cola de rosa, que también para mí son uno de los peces más exóticos y más hermosos por su tipo de caudal. ¿Por qué se da esta caudal? Pues por los genes, en la presencia del gen X, así se le denominó, el gen X, que hace que esta mutación sea extrema. ¿Y qué hace esta mutación? Esta mutación va a hacer que los radios primarios sean gruesos y que haya múltiples radios secundarios y múltiples radios terciarios, haciendo que la membrana de la caudal aumente y por ende las aperturas aumenten, pero sin embargo no se dan cuenta que no tiene una línea definida, sino que parece un olán, su cola parece un olán, parece una rosa y por eso se le denominó cola de rosa. Dentro de las cosas que hacen el gen X es hacer que los cuerpos se vuelvan cortos. Los cuerpos se vuelven cortos, se vuelven un poco más robustos, lo vemos en este pez excelentemente más robustos. También hacen que las aletas ventrales se vuelvan cortitas, un poco regordetas y que se vuelvan como plegadas. Aquí se ve como las aletas están plegadas como hacia arriba. Se les hace como un cairel, un rulo, un rizo. Y en realidad, ok, bueno, vamos a regresar una porque ahorita vamos a ver este tipo de pez, pero antes vamos a terminar con este, ¿vale? Vemos cómo se pliegan, entonces se hacen esos rizos. Y esto ya no es belleza, para mí es belleza, es extrema belleza. Pero en cuestión de estándares esto ya no es bello porque los radios están curvados.
Y también de cierta forma ya para juzgar esto es un poco complejo porque los criterios de descalificación o de disminución de puntos en los estándares es que los radios sean curvos. Por ejemplo, aquí vemos este mustard gas, así se llama este tipo de patrón de color. Este que estoy enfocando, aquí vamos a verlo. Este mustard gas, vean cómo va el radio primario, los secundarios, y aquí se empiezan a curvar estos radios y se ve cómo se pliega totalmente la caudal. Y eso pues en realidad ya no se considera como bello, ¿no? Aunque a mí me parecen exquisitos este tipo de peces. Aquí vemos un Steel Blue también con el gen Rosedale. Vamos a ver cómo todo el borde de la aleta está irregular, la aleta caudal, y por eso se denomina Rosedale. En algún punto estos peces, yo los he criado, y en algún punto estos peces tienen extrema presencia de radios y crecen tanto y tan rápido que en algún punto se llegan a romper los espacios de las membranas. Pero bueno, eso se llega a regenerar fácilmente con cambios de agua constantes y con algo que estimule el crecimiento de la membrana, como pudiera ser el aloe vera, la sábila, ¿vale? Y aquí, bueno, como un apunte que puse por acá, los Rosedale tienen aletas con múltiple radioje, ventrales cortas y enroscadas, y escamas de diversos tamaños y con distribución irregular. En estos peces no pude ver eso, pero les voy a enseñar en la siguiente diapositiva una imagen que ilustra eso. Recuerden esto, escamas de diversos tamaños y con distribución irregular. En algún punto esto se conoció como Extreme Rosedale, y vamos a ver qué es eso. Vamos a darle clic. Otro tipo de caudal que tiene que ver mucho con el gen Rosedale es el Feathertail. El Feathertail o cola de pluma va a estar determinado porque los radios primarios, aquí podemos ver que este pez es creación de Acostar 71 y en realidad tiene su firma, ¿no? Este tipo de primer radio de la aleta dorsal tirado hacia enfrente, la dorsal Hawk, esa es la firma de Aquastar, ¿vale? Entonces, estos son peces que seguramente él utilizó o le fueron saliendo conforme fue intentando estabilizar este tipo de peces para generar esos over half moon que nosotros vimos en la parte anterior o anteriormente. Justamente este tipo de peces son los eslabones antes de esos peces tan bonitos que vimos. Veamos cómo tenían este radio primario y un radiaje múltiple y se llaman Feathertail o cola de pluma, o también algunos los conocen como Apache, porque este radio primario generaba radios secundarios y después estos radios secundarios generaban múltiples radios terciarios, pero dividían la caudal en lóbulos. Hacían como pequeños lóbulos. Si se dan cuenta, aquí es un lóbulo independiente de este otro lóbulo, ¿vale? Y por eso se llamaron cola de pluma. Y aquí vamos a ver otros hermosos cola de pluma. A mí me parecen hermosos este tipo de variación. Cola de pluma, vean cómo se forman estos lóbulos. Este está